Vamos a entrar en el estudio de la palabra de Dios y le pido que por favor abra su Biblia en el libro de Hebreos capítulo 11. Libro de Hebreos capítulo 11 y vamos a empezar leyendo un versículo en Hebreos capítulo 11 versículo 6. Hebreos capítulo 11 versículo 6. Y vamos a conversar un poco nada más, un poquito. Hoy va a ser corto. Vamos a hablar de la importancia de la fe, la importancia de la fe. Hebreos capítulo 11, versículo 6, dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Entonces, a partir de este texto vamos a estar estudiando, hablando acerca de la importancia de la fe. Porque el sentido que se le ha dado, que le ha dado en los últimos tiempos mucha gente a lo que ellos llaman fe, es que a ellos les sirve la fe como el instrumento para obtener las cosas materiales y las cosas espirituales de las cuales tiene necesidad. Eh, si la persona tiene fe, entonces va a tener un buen trabajo. Si la persona tiene fe, entonces va a tener una buena casa, va a ser exitoso si tiene fe. Si vamos a orar por un enfermo para que usted vea en cuánto ha influido o cuánto ha afectado a la iglesia este concepto de fe que el mundo maneja. Si van a orar por un enfermo, entonces llaman a una persona que tenga fe. Acérquense los hermanos de fe, ¿no? Acérquense los hermanos de fe para orar por este enfermo, porque agarran el versículo de la Biblia y le dan una torcidita para que logre decir lo que ellos quieren que diga. Pues la oración de fe, dice la Biblia, la oración de fe es la que va a hacer efecto, pero no dice la oración de los hermanos de fe, ¿no? Dice la oración de fe. Entonces, pero pareciera que la Biblia dice la oración de los hermanos de fe es la que va a sanar el enfermo. Entonces, pasen los hermanos de fe, pasen los hermanos. El que no es de fe, por favor, no se acerque al enfermo. Entonces, pues, eh, esto ha hecho incluso que hay algunas personas que tienen ciertos privilegios dentro de la iglesia porque son los hermanos de fe, son tenidos en alta estima, los hermanos de fe, como si la fe fuese algo para que nosotros clasifiquemos a las personas, como si la fe fuese un, una, un instrumento para nosotros hacer distinción entre las personas. Mire, la fe tiene un objetivo, tiene un propósito, pero no es el propósito que le ha dado el ser humano a la fe. El versículo que acabamos de leer nos da claro el propósito de la fe. Dice, sin fe es imposible agradar a los hombres. Sin fe es imposible agradar a Dios. Agradar a Dios. La importancia de la fe es que nosotros por medio de la fe podemos
agradar a Dios. Agradar a Dios. De manera que todo aquello que nosotros vamos a hacer que tiene que ver con la fe, el objetivo que busca la fe es agradar a Dios. Agradar a Dios, no agradar a los hombres. Tener un buen testimonio delante de Dios, no tener un buen testimonio delante de los hombres. Así dice el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 2. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Entonces, la pregunta que debemos hacernos es, ¿de quién o para con quién alcanzaron buen testimonio los antiguos? ¿Esos antiguos tenían buen testimonio de los hombres o tenían buen testimonio de, de Dios? Esa es la pregunta que hay que hacer, porque pareciera en los últimos tiempos que mientras más fe tiene la persona, entonces tiene muy buen testimonio de los hombres. Pero la pregunta es, ¿y el testimonio de Dios tiene buen testimonio para con Dios? Ese es lo que importa. Ese es lo que importa, que tenga buen testimonio para con Dios. Dice el libro de Hebreos capítulo 11, versículo 4 al 6. Hebreos 11, 4 al 6 dice, por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado porque lo traspuso Dios, y antes que fuese traspuesto, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. De manera que si vemos el testimonio que tenía Caín de Abel, eh, si Caín hubiese tenido o Abel le hubiese alcanzado buen testimonio para con Caín, por la fe, Caín no lo hubiese matado. Pero vemos que alcanzó Abel buen testimonio para con Dios. Buen testimonio para con Dios. De manera que la fe nos remite a Dios. La fe nos remite a Dios. Porque el testimonio que llega a tener una persona de Dios, el testimonio que llega a tener una persona, o sea, el testimonio que puede dar Dios de una persona, es el que a la larga va a prevalecer sin importar el testimonio que los hombres den de nosotros los hombres. ¿Ve? Usted puede hacer una carta de recomendación, recomendar a alguien y decir, yo doy fe que conozco a fulano de tal, de vista y trato, y nunca le he visto en malos pasos y todo lo demás. Usted para dar un testimonio que tiene de esa persona. Y a veces el testimonio que usted da no es el mismo que tiene Dios de esa persona. A la larga, en el día del juicio, al final, no van a valer cartas de recomendación, ¿no? No va a valer cartas de recomendación. El pastor no va a poder dar una carta de recomendación allá para que cuando vaya tocándole la puerta a San Pedro lo dejen entrar, ¿no? No, la carta de recomendación allá no funciona. Funciona es el testimonio que pueda dar Dios de cada uno de nosotros. Mire ahí en Hebreos capítulo 11, versículo 32, 40, de 32 al 40, perdón. Mire lo que pensaban estas personas de los hombres que sirvieron a Dios y lo que pensaba Dios de ellos. Hebreos 11 del 32 al 40 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reino, hicieron
justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filos de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperio y azotes, y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Mire lo que dice, de los cuales el mundo no era digno. Tremendo. De los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Si tenían buen testimonio, mediante la fe, no era para con los hombres, porque si hubiesen tenido buen testimonio para con los hombres, no lo hubiesen tratado de esa manera, ¿verdad? No lo hubiesen vituperado, no lo hubiesen azotado, no lo hubiesen puesto preso, los hombres no hubiesen dado ese trato, no les hubiese tocado estar huyendo, andando de cueva y vestido con la mejor ropa de oveja, de cabra. Si tenían muy buen testimonio, no era para con los hombres. El testimonio es para con Dios. Por eso pone de por medio es que agradaron a Dios mediante la fe, mediante la fe. Esa fe que ellos tuvieron para con Dios les fue contado por justicia. De manera que entonces la fe no es algo para alardear ante las personas. Yo sí tengo fe. Yo, mire, ese hermano, mire, yo tengo tanta fe que yo fui allá y ese muerto se levantó. Yo sí tengo fe. La fe no es para alardear ante las personas. Dice el libro de Romanos capítulo 14, versículo 22. Dice, ¿tienes tu fe? ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Tenla para contigo delante de Dios, porque es delante de Dios que nosotros vamos a demostrar si en verdad tenemos fe o no tenemos fe, si en verdad le creemos o creemos lo que Dios ha dicho. Si en verdad creemos lo que Dios ha dicho. Mire, hay enseñanzas en la Biblia que la Biblia las trata como una perla, como algo muy valioso, algo de gran precio, un tesoro, que solamente se va a tener por intervención del Espíritu Santo, por medio del Espíritu de Dios. Y intentar que todo el mundo adquiera ese conocimiento es perder el tiempo, porque solamente lo va a obtener aquel que en verdad tiene el Espíritu de Dios, no el que ha fingido tener el Espíritu de Dios, no el que tuvo el Espíritu y ahora no lo tiene porque lo contrictó. No tiene todo el mundo ese conocimiento. Usted consigue que la Biblia dice, pero no en todos hay este conocimiento. ¿Sí lo ha leído? Cuando la Biblia usa esa expresión, voy a intentar conseguir el texto eh, para que lo veamos. Si usted lo sabe dónde está, por favor, me colabora consiguiéndolo. Dice, pero no en todos hay
este conocimiento. Dice, el versículo puntualmente dice, para nosotros solo hay un Dios. Ahora sí debes saber dónde está. Para nosotros solo hay un Dios. Eso es Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5 en adelante. Pues aunque haya alguno, Primera de Corintios capítulo 8, versículo 5 en adelante, pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Y mire lo que dice, pero no en todos hay este conocimiento, pero no en todos hay este conocimiento. De manera que hay cosas que están escritas en la palabra de Dios que no todo el mundo tiene el mismo conocimiento. Y la razón es porque hay la intervención de Dios en el que podamos adquirir el conocimiento. Dios intercede por medio de su espíritu y da un conocimiento, habla, le dice a la persona para que esa persona pueda tener el conocimiento. Pero conocimiento simple, sin creer en verdad en ese conocimiento, no tiene ningún validez, ningún efecto en su vida. Hay mucha gente que ha adquirido el conocimiento porque lo ha leído en un libro diferente al de la Biblia. O llega a creer algo que dice la Biblia porque simplemente lo leyó en un libro, porque así lo creía alguien más, pero no porque en verdad hay un convencimiento en esa persona, no está convencido del todo de lo que allí dice. ¿Por qué? Porque Dios no ha intervenido en ese conocimiento. Es un conocimiento por estudios humanos, estudio de la literatura, estudio de la gramática, estudio de las lenguas antiguas, pero no porque Dios ha intervenido directamente en el conocimiento que esa persona ha adquirido. Cuando Dios interviene y Dios le habla a esa persona, entonces el conocimiento le produce un impacto en su vida y le produce un cambio en su vida. Porque el conocimiento va a depender de lo que le ha creído esa persona a Dios. Vamos a ver un poco la fe de Abraham y esto nos va a ir ayudando a entender lo que le estoy tratando de decir en esta mañana. Vaya al libro de Romanos, por favor, capítulo 4, versículo 3. Romanos capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra de Dios, porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, lo que impactó, lo que hizo la diferencia acá es que Abraham estaba seguro de que había hablado con Dios. Y cuando él recibió el mensaje que Dios le estaba dando, dice, le creyó o creyó a Dios. Es lo mismo que le creyó. Creyó a Dios y esto que hizo Abraham de creerle a Dios, esto le fue contado por justicia. Entonces, si Dios
usara su voz potente y usted en esta mañana o en esta hora, usted escuchara la voz de Dios que dijera algo que usted necesitara saber, ¿usted le creería? ¿Usted le creería? Bueno, hay mucha gente diciendo, si se me parece el Señor Jesucristo, yo le creo. Si Dios me habla audiblemente, entonces yo le creo. Que me lo diga Él directamente, entonces yo le creo. Así hay mucha gente, porque ponen en duda la palabra de Dios. Entonces están esperando que Dios baje y la gran mayoría de los testimonios que usted va a encontrar por allí en las redes sociales buscan impactarle así para que usted vea que esa persona sí es una persona de fe, una persona grande delante de Dios. Y entonces le dice, no, mire, yo tuve una visión donde el Señor Jesucristo bajó hasta mi cuarto donde yo estaba orando y allí el Señor Jesucristo me tocó. Y entonces yo digo, wow, a mí no me ha pasado eso. Yo no a mí me gustaría vivir algo igual que el Señor Jesucristo bajó, pero usted está seguro que no fue un sueño, no fue una visión. No, 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 no. Yo lo vi cuando entró por allí, por la puerta, y él llegó y puso la mano sobre mí. Y eso simplemente buscando impresionarle. Y le digo por qué, porque las cosas más sencillas de la Biblia no las quieren creer. No quieren creer lo que Dios ha dicho. No quieren creer lo que Dios ha dicho y está escrito allí en la Biblia. El testimonio que Dios ha dado, no lo quieren creer. ¿Qué hizo Abraham? Bueno, dice la Biblia, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Déjeme decirle que Abraham conversaba con Dios como conversa un amigo, dice la Biblia. Pero no todo el tiempo se le apareció Dios en persona. A Abraham no se le apareció Dios en persona. La Biblia dice que Dios le envió al ángel de Jehová para enviarle mensaje a Abraham. Y Abraham hablaba con el ángel igual que Moisés. No todo el tiempo Moisés habló directamente con Dios. Dice la Biblia que Dios le envió al ángel de Jehová para hablar y ellos recibieron ese mensaje de parte de Dios y le creyeron a Dios que le enviaba el mensaje por medio de ese ángel. Claro, hoy por hoy hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice bien claro, si un ángel del cielo viene con otro evangelio diferente, dice sea anatema, ¿no? No podemos nosotros ponernos ahorita a creer todo lo que dice la gente por allí si no lo filtramos por medio de la palabra de Dios, porque no puede contradecir lo que diga la palabra de Dios. Libro de Romanos, capítulo 4, versículo 20 al 22, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había o todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Su fe le fue contada por justicia. Entonces, vemos que la fe de Abraham se basó en que él creyó lo que Dios estaba diciendo y dice plenamente convencido, plenamente convencido. Ahora, ¿está usted, estoy yo convencido de lo que Dios ha dicho en su palabra? ¿Usted cree con toda certeza lo que Dios dice en su palabra? Eso es lo que nosotros nos va a marcar, nos va a hacer la diferencia delante de Dios. Y entonces, si nosotros creemos lo que Dios dice en su palabra, esa fe nos va a ser contada por justicia. Esa fe
nos va a ser contada por justicia. Abraham le creyó a Dios. Y nosotros le creemos a Dios porque para que nuestra fe sea contada por justicia, nosotros le tenemos que creer a Dios. Fíjense lo que dice Romanos 24, 23 al 25. Y no solamente con respecto a él, no solamente con respecto a Abraham, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Aquí hay algo importante que debe usted y yo debemos tomar en cuenta. Dice, ¿a quiénes le va a ser contado la fe por justicia? ¿A todo el mundo? ¿A todos los que dicen que creen? Mire, dice, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Dios. Dios levantó de entre los muertos a Jesús. Y esto es tremendo porque hay mucha gente que cree que Jesucristo se levantó solo de los muertos. Que por su propio poder el Señor Jesucristo al tercer día se salió de la tumba. Y no, dice la Biblia bien claro que Dios le levantó de entre los muertos. Eso es una enseñanza clara en la Biblia y que nosotros debemos creer. Si nosotros creemos que fue Dios el que levantó al Señor Jesucristo de entre los muertos, entonces seremos salvos. La fe nos va a ser contada por justicia. Y esta es la palabra de fe que predicamos, dice también la palabra de Dios. Esta es la palabra de fe que predicamos. Nosotros podemos ver allí, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, serás salvo. De manera que nosotros, los que creemos en Dios, que fue quien levantó a Jesús de los muertos, entonces a nosotros la fe nos va a ser contada por justicia. La fe va a ser contada. Bueno, hay muchos que no creen en Dios, sino que solo creen en el Señor Jesucristo. Solamente creen en el Señor Jesucristo. Cuando tuvimos en un tiempo la librería, eh, teníamos alguna dificultad porque nos estaban haciendo la guerra, le prohibieron a los miembros de la iglesia, de las iglesias que fueran a comprar allá donde nosotros, porque nosotros estábamos vendiendo Biblias adulteradas. Eh, la misma Biblia de siempre, pero como la vendíamos nosotros, esa Biblia estaba adulterada. Y entonces, en conversación con el que nos distribuía las Biblias, que era un trinitario, nos distribuía a nosotros las Biblias, le explicamos lo que estaba pasando y él dice, no, 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 ustedes lo que tienen que hacer es que ustedes no pueden hablar de más nada allí en la librería. Ustedes tienen que ser cristocéntrico. Solamente hablen de Cristo, de Cristo, de Cristo, de Cristo y ya, mire, las ventas van a mejorar. Es tremendo, porque esa es la mentalidad de mucha gente. Solamente hablan de Cristo, de Cristo, de Cristo y no hablan de Dios, porque cuando usted habla de Dios, hay más de uno que se engrincha y se molesta. ¿Y cómo va a hablar de Dios si es Cristo el que murió? Cristo hizo esto y Cristo aquello, Cristo. Y no hablan de Dios. Pero ¿qué dijo el Señor Jesucristo? En Juan capítulo 14, versículo 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creéis en Dios, creed también en mí. De manera que nosotros tenemos que creer en el que levantó a Jesucristo de los muertos y debemos creer que Dios levantó a Jesucristo
de entre los muertos al tercer día. No podemos dejarlo por fuera, porque dice la Escritura que nuestra comunión verdadera es con el Padre y con el Hijo. Con ellos es nuestra comunión verdadera. Nosotros necesitamos creer en Dios, porque de lo contrario no vamos a ser justificados. Si usted no cree en Dios, en el Padre que levantó a Jesucristo de los muertos, usted no va a poder ser justificado. Dice la Biblia en Romanos capítulo 8, versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que justifica. De manera que si usted no cree en el que justifica, entonces usted no, ¿cómo va a ser justificado? Si no cree en Dios, no va a ser justificado porque Dios es el que justifica. Es necesario que creamos en Dios y esta justificación que hace Dios es dada por creer lo que Dios ha dicho. Pues creer lo que Dios ha dicho es fe y la fe es contada por justicia. Voy a repetir para que tenga usted tiempo de digerir lo que acabo de decir. Es necesario creer en Dios, pues Dios es el que justifica. Y esta justificación viene dada por creer lo que Dios ha dicho. Cuando usted y yo creemos lo que Dios ha dicho, eso se llama fe. Y la fe es lo que es contado por justicia. Si usted no cree en alguien, automáticamente usted hace a esa persona un mentiroso. Se convierte esa persona un mentiroso. Si usted le dice algo ahorita, al que tiene allá a su lado, le dice algo, y esa persona le dice, no te creo, no te creo. ¿Sí? Y usted que de una vez reacciona, me estás diciendo mentiroso. Claro, porque si usted no cree lo que le está diciendo esa persona, automáticamente le está haciendo un mentiroso. Automáticamente. No, no te creo. Es que a veces lo tenemos como una manera de jugarnos, ¿no? Y alguien nos dice algo y dice, no, no te creo. ¿En serio? ¿Eso es en serio? No te creo. Y cuando nosotros decimos a alguien, no te creo, automáticamente usted le está diciendo mentiroso. Pero si usted le cree lo que le está diciendo, automáticamente le hace verdadero. Si usted cree algo que Dios ha dicho, entonces usted está diciendo que Dios es verdadero. Pero si no cree algo que Dios ha dicho, entonces usted está haciendo a Dios mentiroso. Si usted no cree algo que Dios ha dicho, usted le está haciendo a Dios mentiroso. Dijo el Señor Jesucristo, perdón, dijo Dios del Señor Jesucristo en Mateo capítulo 17, versículos 5 al 6. Mateo 17 del 5 al 6. Dice, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió. Me pongo en contexto, está hablando allí del monte de la transfiguración, cuando estaban allí que se aparecieron Moisés y Elías alrededor y una nube de luz allí apareció. Mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía, este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro y tuvieron gran temor. ¿Esta voz de quién era? ¿De dónde vino esta voz? La Biblia también la aclara. ¿De dónde salió esta voz y quién habló en este momento? En segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 17 y 18, dice, pues cuando él recibió de Dios, ya nos está diciendo quién fue el que habló, de dónde venía la voz. Pues cuando él recibió de Dios Padre, honra y gloria,
le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. De manera que esta voz que dijo, este es mi Hijo amado, es la voz de Dios. Y si fue Dios mismo el que dijo, este es mi Hijo amado, ¿qué debo hacer yo? Creer lo que Dios ha dicho. Y si yo creo lo que Dios dijo de su Hijo Jesucristo, entonces eso me va a ser contado por justicia. Si yo creo lo que Dios dijo, ¿qué fue lo que Dios dijo? Este es mi Hijo amado. Si yo lo creo, entonces Dios me va a contar por justicia que yo crea lo que Él ha dicho. Ahora, ahorita en 2 de Pedro 1 del 17 al 18 leímos y dice, el testimonio que dio Pedro fue, y nosotros oímos esta voz enviada del cielo. Nosotros oímos esta voz. Ahora, si yo no creo que Pedro escuchó la voz y digo, no, Pedro, tú no escuchaste ninguna voz, entonces estoy negando el testimonio que dijo Pedro. Y si yo niego el testimonio que dijo Pedro, entonces estoy haciendo a Pedro, lo estoy haciendo mentiroso. Pero si yo acepto el testimonio que dijo Pedro y digo, yo creo lo que dijo Pedro, que ellos escucharon la voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, entonces yo estoy haciendo a Pedro verdadero, veraz, una persona que dice la verdad, entonces estoy creyendo el testimonio que dio Pedro. Yo recibo el testimonio de Pedro y Pedro es un hombre. Pedro es un hombre, pero si yo no solamente recibo el testimonio de Pedro, que era un hombre, sino que recibo el testimonio de Dios, que fue el que le dijo a Pedro, no una, sino al menos 2 veces, que Jesucristo es el Hijo de Dios, entonces allí tiene más valor aún porque yo estoy diciendo que Dios es veraz. En Mateo capítulo 16, versículo 15 y 17 dice, Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. De manera que quien le dijo a Pedro que Jesucristo es el Hijo de Dios viviente, fue Dios mismo. Y yo debo creer el testimonio de Pedro y debo creer el testimonio que Dios da acerca de su Hijo. Mire cómo lo dice el apóstol Juan. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 13. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 9 al 13. Si recibimos el testimonio de los hombres, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, el que no cree a Dios, le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis
en el nombre del Hijo de Dios, en el nombre del Hijo de Dios. De manera que fue Dios quien testificó acerca de Jesucristo, que Jesucristo es su Hijo. Si yo recibo el testimonio que me da un hombre, como fue el caso de Pedro, mayor es el testimonio que ha dado Dios acerca de su Hijo. Dios ha dicho, este es mi Hijo amado. Si yo creo esas palabras que Dios dijo, este es mi Hijo amado, entonces eso me es contado por justicia. Porque creer lo que Dios ha dicho, eso es fe. Y la fe me es contado por justicia. Si Dios lo dijo, yo lo creo. Si Dios dijo que Jesucristo es su Hijo, y yo me empeño en decir que no es el Hijo, sino que Jesucristo es Dios, entonces digo que Dios es mentiroso. Si yo me empeño en decir que Jesucristo no es el Hijo de Dios, sino que es Dios, yo estoy haciendo mentiroso a Dios porque no he creído en el testimonio que Dios ha dado de su Hijo. Y esa es la gravedad del asunto. Cuando usted le dice a alguien, Jesucristo es el Hijo de Dios, no, Él es Dios, Jesucristo es el mismo Dios, está diciendo que él no cree en el testimonio que Dios dio de su Hijo. Y si no cree en el testimonio que dio Dios de su Hijo, entonces está haciendo a Dios mentiroso. ¿Y será Dios mentiroso? Dice el libro de Romanos capítulo 3, versículo del 3 al 4. Pues que si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿qué pues si alguno de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que sea justificado en tus palabras y venza cuando fueres juzgado. Entonces, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. De manera que en la Biblia vamos a encontrar eh, enseñanzas que son difíciles de entender, pero que son de un valor capital, un valor grande para nuestra salvación. Debemos entender que estas personas que niegan que Jesucristo es el Hijo, lo hacen porque no creen, no le creen a Dios. No le creen a Dios porque fue Dios mismo quien dijo que Jesucristo es su Hijo. No tienen fe. Por lo tanto, no pueden agradar a Dios. No pueden agradar a Dios porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y fe es creer lo que Dios ha dicho. Porque así dice la Biblia, y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, mi intención no es condenar a nadie. Yo no estoy acá para condenar a nadie, sino para llamarle a la reflexión. Dios no me ha puesto a mí para condenar a nadie. Y yo, vamos a estar claros, simplemente expongo lo que dice la palabra de Dios. Sino lo que busco es llamarle a reflexión, a meditar en las consecuencias de lo que creemos o dejamos de creer. ¿Ve? Llamarle a reflexionar, a que medite cuáles son las consecuencias en lo que cree y en lo que deja de creer. Y que indague con más esmero, con más ahínco la verdad del Evangelio. Porque en las promesas de Dios, nosotros vamos a encontrar la salvación de nuestra alma. El Señor Jesucristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. De manera que en la Biblia encontramos el testimonio de
referente al Señor Jesucristo, el testimonio que dio Dios de Jesucristo, el testimonio que dieron los apóstoles, los discípulos acerca de Jesucristo y el creer nosotros el testimonio que Dios dio y el testimonio que dan los discípulos de Jesucristo, ese creer nos va a ser contado por justicia, porque nosotros estamos creyendo en el evangelio que ellos predicaron. Y hay algo que necesitamos hacer, es no ser tardos para creer todo lo que Dios ha dicho acerca de su Hijo. Y todo aquello que Dios ha dicho concerniente a nuestra salvación. No es porque suene bonito, no es porque me emocione. Nosotros necesitamos creer lo que Dios ha dicho, creer su palabra. Y entonces al creer la palabra que Dios ha dicho, vamos a tener buen testimonio de parte de Dios. Es Dios el que nos va a recibir, a dar el buen testimonio, no los hombres. Agradaremos a Dios y no a los hombres. Entonces podremos exclamar como exclamó el Señor Jesucristo allá en Lucas capítulo 8, versículo 28 al 32. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. Entonces conoceréis que yo soy. Y que nada, y que nada, y que nada hago por mí mismo. Nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. De manera que cuando llegamos a entender y a comprender las palabras del Señor Jesucristo, vamos a evitar cometer ciertos errores de interpretación, como por ejemplo, cuando aquí acabamos de leer la expresión, entonces conoceréis que yo soy. Entonces, cuando ven allí, yo soy, ve que ese es el yo soy allá del Antiguo Testamento. Jesucristo es el mismo Padre porque yo soy. No, eso no es lo que está diciendo allí. Está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Conoceréis que yo soy. Dice, y nada hago por mí mismo. Nada, Jesucristo no andaba aquí en la tierra de su cuenta haciendo, no, él vino con un encargo, lo que Dios le había enseñado que debía hacer y decir. Y entonces, según me enseñó el Padre, así hablo. Porque el que me envió conmigo está, no me ha dejado solo el Padre. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Qué bueno que nosotros pudiésemos llegar al nivel de decir estas mismas palabras del Señor Jesucristo, que nosotros hagamos siempre lo que agrada a Dios y que nada de lo que hacemos lo hacemos por nosotros mismos, sino que hacemos lo que a Dios le agrada. Sería interesantísimo, sería maravilloso que nosotros pudiésemos hablar de esta misma manera, porque hemos creído las palabras que Dios ha dado, no solamente referente a su Hijo, puse como ejemplo al Hijo para de una manera grande, porque Dios
ha dicho muchas cosas más, muchas promesas más para cada uno de nosotros y que necesitamos aprenderla, que necesitamos apropiarnos de esas promesas, de creer la palabra de Dios para que se nos sea contada por justicia a cada uno de nosotros. Entonces agradaremos a Dios. Entonces serviremos a Dios de una manera más limpia, más pura, porque agradamos a Dios, porque creemos lo que Dios ha dicho. Vamos a dejarlo hasta aquí por hoy y dar la oportunidad para la pregunta.